Ya hemos hablado de alguna manera del texto, hemos hablado del tema y hemos hablado de la intención del autor, ¿no es cierto? Antes de hablar de la teoría del texto, hemos hablado de en qué consiste la comprensión, un poco recordando lo que vimos la semana pasada, y por qué la comprensión es un proceso cognitivo que apela a la concentración, ¿no es cierto? Para hablar de la siguiente parte de la clase tenemos que hablar de la jerarquía textual, que es lo que también vimos la semana pasada, ¿no? Hay que recordar que si se establece la jerarquía textual debemos asimilar que no todas las ideas partidas en muchos son importantes, ¿no? Por eso esta jerarquía me lleva a, de alguna manera, construir resúmenes, ¿no es cierto? O también, de alguna manera, concluir ciertos textos, ¿no? Entonces, es importante recordarles a ustedes lo siguiente, ¿no? Es importante recordarles que el tema, ¿no es cierto?, el título y la idea principal están íntimamente relacionadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por lo general el tema siempre desarrolla una idea generalizada, ¿correcto? El título, en este caso, sería la particularización del tema y la idea principal sería el único elemento dentro del texto que de alguna manera remarca una oración, ¿no es cierto? Es más, se puede construir la idea principal convirtiendo el título en una oración, ¿no es cierto? Pero ¿por qué son importantes esos elementos dentro del texto? Porque me permiten hallar la estructura del texto, me permiten saber el contenido del texto y también de alguna manera no puedo ubicar esta jerarquía si es que no tengo una plena concentración, un pleno análisis del texto y una síntesis. La síntesis que vendría a ser las conclusiones que yo debería tener a partir de esta lectura, ¿cierto? Entonces, ya habiendo explicado en qué consiste la teoría del texto y habiendo recordado lo que es la comprensión y lo que es la jerarquía, y además habiéndote dado ya, ¿no es cierto?, una información adicional que es la intencionalidad del autor, y habiendo explicado que son procesos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos, entonces vamos a empezar a desarrollar estos ejercicios de aplicación que tenemos en nuestra separata, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollar, chicos, acá el texto primero número 1, ¿ya? Para desarrollar el texto número 1 he establecido lo siguiente. Como estamos en el nivel básico, lo primero que voy a hacer es fijarme en las preguntas, ¿no? La pregunta me pide qué es el tema central. El tema central es lo mismo que tema, ¿no? La idea central, ya saben que es la idea principal, y dos ideas que desarrollan la idea central, ya saben que debo buscar dos ideas que de alguna manera justifiquen esta pregunta anterior, ¿no es cierto? Y entonces lo que he hecho es, para no tener que retornar a la lectura del texto, lo que he hecho es hacer un esquema, ¿no? Un pequeño esquema para de alguna manera empezar a desarrollar ese texto. Es un texto breve, pero es un texto al fin y al cabo. Dice, ¿no? Las personas que tienden a preocuparse mucho por las cosas o que son muy perfeccionistas poseen más probabilidades de tener problemas de ansiedad. O sea que las personas perfeccionistas, ¿no es cierto?, tienden a tener, ¿no es cierto?, a tener ansiedad, ¿correcto? Ansiedad, ¿no? Ahí está. Ahora dice además lo siguiente, a este tipo de personas a veces les cuesta mucho aceptar los errores que podrían cometer o sacar menos de un 10. Por ejemplo, ¿no? A este tipo de personas, dice, a veces les cuesta mucho aceptar los errores. Ahí está. Les cuesta mucho aceptar los errores, ¿no? En este caso, por ejemplo, sacar un 10, ¿no? O en este caso sacar menos de un 20, por ejemplo, ¿no? Son muy perfeccionistas, ¿no? Tienden a la perfección. Ahora dice, de este modo, incluso sin pretenderlo, pueden estar presionándose demasiado a sí mismas. Este tipo de situaciones es fácil
que aparezca, ¿no es cierto? En ese tipo de situaciones es fácil que aparezca la ansiedad ante los exámenes. Ansiedad ante los exámenes, mira. Ansiedad ante los exámenes. Los exámenes. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, los estudiantes que no se han preparado bien para el examen, pero les importan los resultados que pueden obtener, también es probable que experimenten ansiedad ante los exámenes. También, ¿no es cierto? Ahora, hay personas también que no estudian, pero se preocupan por la nota que obtendrán. A estas personas también les puede dar, ¿qué cosa? Ansiedad. También les puede dar ansiedad. ¿Correcto? Y dice además lo siguiente. Si sabes que no te has preparado para el examen, es lógico que te preocupe sacar mala nota. Una persona puede tener la sensación de que no está preparada para hacer un examen por diversos motivos. Puede no haber estudiado lo suficiente, puede encontrar demasiado difícil la materia, o tal vez esté cansada porque no ha dormido lo suficiente la noche previa para el examen. Mira, hay varios casos para sentir ansiedad ante un examen, ¿no? Ansiedad ante un examen. ¿Cuáles son, por ejemplo? Primero, no haber estudiado. Por acá lo voy a poner de otro color para que podamos diferenciar. Primero, no estudió, por ejemplo. Otra cosa, profesor, ¿cuál puede ser? ¿No? Puede encontrar demasiado difícil la materia, dificultad con la materia. O también, ¿qué puede ser, profesor? O también, según el texto, o tal vez esté cansada porque no ha dormido lo suficiente, ¿no? Cansancio también sería otra cosa. Cansancio. Por eso se puede producir, pues, la ansiedad ante un examen, ¿no? Eso se puede dar. Ahora, ¿cuál sería el tema en este caso? ¿Cuál sería el tema central? ¿Estamos hablando de la ansiedad de las personas o la ansiedad de los exámenes? Creo que la primera parte nos explicaría básicamente cómo las personas, ¿no es cierto?, perfeccionistas o las personas que de alguna manera tienden a la perfección, tienen en este caso ansiedad, ¿no es cierto? Luego te hablan de la ansiedad de los exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Al final la B y la C te está hablando de la ansiedad de los exámenes, ¿no? Entonces el tema correcto, acá, ¿no es cierto? Las personas perfeccionan, ¿no? Las personas perfeccionistas debe ser, ¿no? Perfeccionistas. ¿Ya? Muy bien, entonces, allí, ¿no es cierto? El tema central sería la ansiedad, ¿no es cierto? Eso sería la ansiedad. El tema sería la ansiedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la idea central del autor? ¿No es cierto? La ansiedad, correcto, vemos, ¿no?, lo que dice el tema, pero ¿la ansiedad en dónde? Ante los exámenes, ¿correcto? La ansiedad ante los exámenes. ¿Cuáles son tus ideas que de alguna manera desarrollan la idea central? ¿Por qué puede dar ansiedad en los exámenes? Puede dar ansiedad porque no se estudió, también por cansancio, o también ¿por qué? Porque hay una dificultad en el entendimiento, ¿no? ¿Entendimiento de qué? En el entendimiento, pues, ¿no es cierto?, de alguna manera de la materia que se está estudiando, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sería el texto número 1. Mira qué fácil, qué sencillo, pero ahí está. Vamos al texto número 2, que también es chiquito. Dice, durante décadas, los científicos han considerado a los pulpos como seres solidarios, nada románticos en su vida sexual. A ver, mira, dice,
Durante décadas los científicos han considerado a los pulpos como seres solitarios y nada románticos en la vida sexual. A ver, los pulpos. Pulpos, ¿correcto? Como seres solitarios. Solitarios. Y por allí nos dicen que son seres solitarios, pero también nos dice que nada románticos en su vida sexual. Nada románticos en su vida sexual. En su vida sexual. Algunos ahí en su casa deben estar preguntando, ¿seré yo un pulpo acaso? No sé. Vamos a ver qué dice además, ¿no es cierto?, sobre el pulpo. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de California revela que los pulpos machos no se aparean con la primera hembra que se cruce en su camino. O sea que los pulpos machos son muy selectivos. Los pulpos machos son muy selectivos. Profesor, ¿y por qué? Son muy selectivos porque no se aparean con la primera hembra que ven. No se aparean con la primera hembra que ven, ¿no? Eso es muy importante recordarles. Ahora, dice además lo siguiente, y esto es para terminar el texto número 2, dice además lo siguiente, ¿no? Dice, de hecho, los octópodos suelen rondar durante varios días a la chica elegida. Se engalanan con patrones corporales vistosos en su piel, mantienen a distancia a los rivales e incluso estrechan amorosamente alguna pata de su pareja una vez que logran conquistarla. O sea que una vez que encuentran a la hembra o de alguna manera la pareja predilecta, empieza el cortejo, ¿no? Una vez que encuentran a la pareja idónea, ¿correcto? Una vez que encuentran a la pareja idónea, empieza el cortejo, ¿cierto? El cortejo. O sea que estas dos segundas opiniones o estas dos segundas ideas rechazarían a la primera, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Correcto? Entonces, chicos, a partir de ese texto, ¿no es cierto?, podemos contestar la pregunta 4 y la 5. La 4 dice, identifica el tema central del texto, y acá estamos hablando pues de la vida amorosa de los pulpos y cómo eso se interrelaciona. Entonces la pregunta 4, la alternativa correcta debe ser la E, ¿no? La conducta sexual de los pulpos. Alternativa E. La conducta sexual de los pulpos, ¿no? Ahí está. Y la pregunta número 5 me dice, en el texto se dice que los pulpos machos, ¿qué? ¿Qué serían los pulpos machos? Que buscan varios días a la chica elegida, ¿no es cierto? La C. Que buscan, ¿no es cierto? Dice, buscan varios días, ¿no es cierto? Buscan varios días a la chica, ¿no es cierto?, a la chica elegida, ¿no? O sea, como habíamos dicho en el texto, los pulpos machos son muy selectivos, pues, ¿no? Definitivamente. Bien, chicos, vamos a continuar después ya con el texto 3, con el nivel intermedio y finalmente con el nivel avanzado, ¿correcto?